el acuerdo con el fondo, y tiene que estar, porque si, yo no sé si con el acuerdo con el fondo vamos a estar mejor. Lo que te puedo asegurar es que sin el acuerdo con el fondo vamos a estar peor seguro. Eso sin lugar a duda. Manuel, lo voy a sumar a nuestra charla a Roberto Kachanowski y a Diana Mondino, ambos economistas. Los dos están presentes en esta tarde, así que a ambos muchas gracias por el contacto. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Diana, ¿cómo estás? Un placer, Hola, Roberto. Manuel. Tanto tiempo. Hola. Y Diana, también un placer a ambos tenerlos. Comienzo por Diana. Recién Manuel decía, es necesario hablar sobre el Fondo Monetario Internacional, pero la realidad es que uno piensa, al ciudadano de a pie, ¿no? Al que va al supermercado y se da cuenta que con el mismo dinero que hace unos años casi que llenaba el changuito, hoy ni de casualidad lo logra. ¿Le interesa tanto esta reunión? No, el ciudadano a pie quiere llenar el changuito y no es hace unos años. Hace exactamente un año llenaba el doble de changuito que ahora, con una inflación del 50%, no cabe dudas. A ver, el punto de entender lo del Fondo Monetario es que las deudas se pagan. Esta es una deuda que está muy mal explicada, que está muy ideologizado siempre el concepto, y Argentina necesita volver a crecer. Para crecer necesita bajar el costo del capital. ¿Qué es bajar el costo de capital? Que eventualmente alguien te quiera prestar. Nadie te va a querer prestar, ni los propios argentinos, si no le pagaste al que te prestó antes, que además era uno que te prestó en una situación complicada y te prestó barato. Entonces necesitamos que Argentina, yo te lo pongo al revés, no te lo pongo por una cuestión moral o ética o de derecho, que es lo que corresponde pagar, sino que te lo pongo en una forma totalmente egoísta. Argentina necesita crecer, tenemos pobreza, tenemos desempleo, tenemos todos los problemas que conocemos. Para crecer hace falta crédito, para tener crédito hace falta bajar el costo de capital, para bajar el costo de capital hay que ser confiable y haber pagado las deudas anteriores. Así que por egoísmo tenemos que pagarle al Fondo Monetario, porque es lo que nos conviene. ¿Y vos qué opinas, Roberto? Bueno, a ver, yo creo que con fondo o sin fondo, Argentina tiene que tener su propio plan económico. O sea, más allá del acuerdo con el fondo, que coincido, las deudas se pagan, Argentina no tiene un plan económico hace décadas ya, no solo de este gobierno, sino del anterior tampoco. O sea que acá tiene que haber un nuevo sistema monetario, una reforma impositiva, una desregulación de la economía, una reforma del Estado, una reforma laboral, una integración de la economía al mundo. Bueno, en fin, son 6, 7 medidas básicas como para tener un plan económico consistente. Y no tenemos nada de eso. Entonces, un acuerdo con el fondo, Argentina entró en el fondo en 1956, firmó 27 acuerdos. La mayoría de ellos son stand-by, muchos de ellos no los cumplió, se las pasó pidiendo waivers, etc. O sea que el fondo no es que nos va a solucionar la vida. Nos va a solucionar la vida el día que tengamos un plan económico consistente, porque nosotros estamos dispuestos a llevar adelante políticas económicas Bueno, lo que decía Manuel hace un minuto. Sí, ahora, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Roberto? Yo el otro día me quedé con una frase charlando con Diana en la radio, que Diana decía, yo le preguntaba, bueno, Diana, ¿cuánto tiempo se puede seguir así, ¿no? En esta decadencia, en esto de no tener plan, en esto de vivir con inflación, con pobreza. Y Diana me decía, y bueno, vos podés vivir así toda la vida, si querés, con cada vez más inflación, con cada vez más pobreza y con cada vez más decadencia. Ahora, la pregunta es, estos cambios que plantea Roberto, ¿no? Una política monetaria, una política fiscal seria, en fin, tener un proyecto de país, aunque sea a mediano plazo. Cuando uno ve en las últimas dos crisis, digamos, los cambios vinieron, que a uno le pueden gustar o no los cambios que hubo, pero vinieron después de una hiperinflación en el año 89-90, y en tal caso después no se vieron cambios profundos hasta después del 2001 con la crisis que hubo financiera en la Argentina. Digo, ¿ahora creen que para que haya cambios de verdad y cambios estructurales tenemos que otra vez volar por los aires o ven en algún lado algún vestigio de esperanza que pueda hacer que la presión social por tener un país un poquito mejor dé resultado y los políticos hagan lo que tienen que hacer? ¿Qué opinas vos, Diana? A ver, yo quiero ser optimista, yo quiero crecer que el sentido común y la sensatez van a actuar. O sea, cuando llegas al abismo, sí, la gente frena, pero no es necesario llegar al abismo. Yo creo que hay muchísima gente que se está dando cuenta que hay necesidad de grandes cambios. Y no solo con una convicción razonable, sino porque son tantos los cambios que se están dando en el mundo, son tantos los cambios tecnológicos, es tanta la variedad de actividades que se pueden hacer, que nos pueden sacar adelante, que no aprovecharlas es un crimen. Digamos, en los últimos 10 años hemos desperdiciado
el potencial de vaca muerta. Todavía queda, pero ya son 10 años que no usamos. Todo lo que llamamos teoría digamos, ciencia del conocimiento, que no es solamente software, es biotecnología, etcétera. Llevamos 5 o 7 años que no solo lo desaprovechamos, sino que se lo mandamos enterito a Uruguay o a Estados Unidos. Tenemos los mejores precios internacionales en los últimos 10, 12 o 15 años con respecto a commodities, y nosotros nos negamos a producir y exportar más. Entonces yo creo que esa realidad nos está pegando, yo creo que todo el mundo es consciente de eso, nada más que nuestros políticos en general son muy cortoplacistas y no se animan a decirle la verdad a la gente. La prueba la tenemos con los cortes de luz que hemos tenido estos días, en donde la culpa la tiene la empresa y no todo un sistema podrido que tenemos, del cual nadie quiere hablar. Ahora, Roberto, la Argentina es una especie de loop, ¿no? Digo, porque vos hablás con un abuelo, con un padre y te dicen, pero yo ya viví todo lo que estamos viviendo, ya me fundí en su momento con Alfonsín, por un lado me benefició, por otro lado me perjudicó, después mejoré, después me volví a hundir. Digo, es como una especie de entrar en el túnel del tiempo constante. Bueno, no soy abuelo, pero viví el 75 con el Rodrigazo, viví el fin de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, viví en la hiperinflación, hubo primero Grispum, Plan Austral, el fin en la hiperinflación, bueno, en el 2001-2002, vi muchas crisis, son todas parecidas, tienen un origen fiscal, el exceso de gasto público, etc. Así que sí, es el día de la marmota argentina, claro. ¿Viste? La película, Sí, o sea, te levantás sí, y sí. siempre lo mismo. Ahora, déjame, porque en realidad sí creo que hay cierta visión de la gente de que hay que cambiar, pero también veo la oposición. Y déjame que hacer una observación, hoy comentaba ayer, lo comentaba. Vos fíjate, la oposición propuso bajar 3 puntos el IVA. Medida más de jueguito para fulbito para tribuna no puede haber. ¿Sí? O sea, vos mirás cómo se financia el Tesoro. Y primero, el IVA es el menos distorsivo de todos los impuestos. Yo hubiese empezado por pedir que bajen ganancias, que saquen impuestos al cheque, algún impuesto más distorsivo. Segundo, si vos mirás cómo se financia el Tesoro, entre enero y noviembre el principal ingreso del Tesoro fue la emisión monetaria del Banco Central. Diciembre bate récord, casi 500.000 millones de pesos de emisión monetaria, que para que tengas una idea, es la base monetaria que le entregó el kirchnerismo a Macri, para que tengan una idea de la cantidad de pesos que se emitió, ¿no es cierto? Ustedes están con 3 puntos del IVA que no van a cambiar nada, porque el principal impuesto y más distorsivo que se está aplicando en la Argentina es la inflación. Lo que hay que hacer es pedir bajar el gasto público. Ustedes están diciendo, bajemos 3 puntos del IVA. O sea, a mí cuando veo eso digo, bueno, pero en la oposición también está la luna de Valencia, porque esa no es la solución. A nadie se le puede ocurrir que eso es una propuesta para empezar a cambiar la economía argentina. Pero entonces nadie aparece con una propuesta superadora. Digamos. Sí, acá, perdóname, Diana, que te tenga que tirar abajo tu optimismo, pero digo, cuando veo solamente los últimos 30 días, veo que me subieron impuestos a los bienes personales, veo que no importa las razones, pero me dejaron sin presupuesto en el 2022, veo que están hablando de nuevos precios cuidados que piensan lanzar ahora el 8 de enero, cerraron las exportaciones por 2 años de determinados cortes de carne. Digo, solo en los últimos 30 días, la verdad es que tener optimismo es complicado, ¿no? Bueno, si querés ser pesimista, ayer tuvimos una medida de la cual no puedo emitir juicio en sí misma, es la medida esta de 1.000 millones de pesos para poner internet en las cárceles. No sé por qué es tan necesario, pero sí sé que es mucho más importante en las escuelas rurales. Totalmente. Sí sé que sería más lógico que cada uno de los proveedores locales que están en los pueblitos, en los pocos lugares en donde hay cárceles, que ellos directamente dieran el servicio, después hacer el mantenimiento, después pueden hacer todo. Entonces, a lo mejor una medida que en sí misma pudiera tener lógica, no necesariamente es prioritaria. Gran parte del gasto que tenemos en Argentina es gasto que podría no hacerse, o si se hace, que se haga de otra manera. Y ahí iríamos al punto de Roberto, digamos, donde tenemos esta emisión monetaria tan fenomenal, que está para financiar un gasto que nadie sabe dónde está, nadie sabe cuál es la utilidad que tiene, nadie sabe por qué sirve. Estábamos viendo recién, antes de empezar a charlar, el tema de que está cortada la 9 de julio, ayer estaba cortada gran parte de la General Paz, o sea, es como si de todas maneras no podés trabajar, pase lo que pase. Entonces, tenemos que entender que tiene que haber prioridades y que esas prioridades tienen que estar dadas con 2 o 3 criterios que son muy claros, muy simples, y que si alguien quiere agregar otro criterio más, que lo ponga, pero no podemos olvidarnos de lo más importante.
Y lo más importante son que los criterios de que gaste la nación tiene que ser algo que vaya para todos los argentinos, no para este amigo o aquel primo o a esta empresa conocida. Eso tiene que ser básico, fundamental, y no está ausente completamente de la discusión. Ahora, pueden La falta de aprobación del cuando comparan la situación actual, las diferentes variables, porque esto lo que parece es que es una gran crisis muy silenciosa, ¿no?, para mucha gente. ¿Se puede comparar o se puede hacer un paralelismo con alguna de las otras grandes crisis de la Argentina? ¿Podemos decir que esto es parecido al Rodrigazo, o a la previa al Rodrigazo, que es parecido a la previa del 2001, que es parecido a la previa de la hiperinflación de Alfonsín? ¿Tiene alguna similitud con alguna de otras grandes crisis argentinas? ¿Qué opinas, Roberto? Para mí no son lo mismo, pero tienen con dos crisis tienen alguna similitud. Con la del Rodrigazo, por los atrasos de tarifas de los servicios públicos, calcula que hoy el tema de la energía, que es el que está sobre la mesa, se está pagando más o menos el consumidor paga el 30% del costo de la generación de energía. Cabeza está fundida prácticamente, porque bueno, en fin, es toda una historieta ahí, pero ahí tenés un atraso tarifario fenomenal. Ni te hablo del tema del transporte público. Y eso se asemeja y al atraso del tipo de cambio oficial. Eso me hace acordar mucho a la inflación cero de Helbar, que terminó en el Rodrigazo, que pobre Celestino Rodrigo hizo lo que pudo y le salió mal, como le salió. Y a la otra que se asemeja es a la deuda del Banco Central, con las famosas LELIC. Eso se asemeja bastante a los depósitos indisponibles de la década del 80, el Plan Primavera, que terminó en el 6 de febrero del 89. Entonces, que hoy lo que paga el Banco Central por la pérdida, por colocar esa deuda, son la cuenta que vi, que está en el Banco Central, son 1,3 billones de pesos al año, vienen pagando hasta ahora. Y el déficit fiscal que vas a tener este año va a ser el financiero 1,4 billones de pesos. O sea que casi el déficit fiscal es casi igual el cuasi fiscal es igual al fiscal. Dicho en otras palabras, se te están juntando como dos grandes crisis. La del fin del Plan Primavera, que fue el 6 de febrero de 1989, y esta del Rodrigazo. Si la onda expansiva va a ser más fuerte o menor, eso no lo sé, claro, pero tienen las mismas características. Roberto y Diana, a ambos muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerlos con sus análisis. Gracias. Gracias, un beso a todos, chao. Que tengan buena tarde, buen año.